Hola, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en la lección número 11 y en la lección pasada vimos qué son los textos, pero ahora vamos a ver cuáles son los tipos para que sea un poco más fácil hacer las actividades para entregar. Así que vamos a comenzar. Ya habíamos visto que un texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. Es decir, ya sea desde expresar algún punto de vista, defender una idea, entretener a alguien o simplemente informar sobre algún tema. Posee un orden que garantiza el significado del mensaje que transmite y el éxito de su comunicación. Es decir, las ideas que se presentan tienen coherencia. Ahora, habíamos visto que estos podían ser tanto escritos, como normalmente los vemos, pero también orales. Vimos que incluso las canciones pertenecen a los textos. Debido a la diversidad de formatos, temas, extensiones y funciones, se han clasificado los textos ya sea según su intención comunicativa. Clasificar los textos por su intención comunicativa es lo más frecuente, es lo que hacen los más estudiosos y los especialistas, ya que de esta manera se emite un mensaje dentro de una situación comunicativa específica. Es como les decía, ya sea que quieran defender alguna idea, ya sea que quieran informar sobre algún tema, y ahorita vamos a ver más a detalle qué intenciones son las que existen. Primero tenemos los textos narrativos. Estos relatan hechos que suceden a personajes. Por ejemplo, tenemos las novelas como terroríficas de Stephen King, como It, que antes de ser películas son libros. En este caso tenemos Orgullo y Prejuicio, que también es una película, pero antes fue un libro, es una novela costumbrista. También tenemos cuentos como los de Caperucita Roja, cuentos como El Patito Feo, y tenemos las noticias. Lo que tienen en común los tres es que se están relatando hechos, ya sean ficticios o no ficticios. Por ejemplo, en las noticias se está relatando un hecho que es verdad, mientras que en las novelas y en los cuentos se está relatando una historia que probablemente es ficticia. Los textos expositivos explican de forma objetiva los hechos. ¿Qué quiere decir de forma objetiva? Que nuestra opinión no interfiere en lo que está escrito en el texto, o ya sea la opinión de algún autor. Como ejemplo tenemos los libros de texto, y yo creo que ustedes lo pueden tener más presente. En la primaria teníamos libros de biología, hay libros sobre el universo, libros de geografía, de español. También tenemos las enciclopedias, también encontramos enciclopedias de cualquier tema. Creo que igual tenemos muy presente las enciclopedias grandotas, gordas, llenas de información. Aquí tenemos enciclopedias de animales, de salud, pero hay de cualquier tema. También tenemos los artículos de divulgación científica. Estos son textos informativos que están basados en proyectos de investigación, es decir, toda la información que nos presentan es sustentada, al igual que en los libros de texto y en las enciclopedias. Y en estos textos no encontramos opinión, simplemente nos están informando sobre algún tema, y esto lo hacen de manera sustentada, es decir, con base en una investigación. Tenemos los textos descriptivos que dan cuenta de cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales o los sentimientos. Por ejemplo, tenemos las guías de viaje, que nos ayudan a descubrir dónde podemos comer, cómo podemos ahorrar, qué podemos visitar, etc. Tenemos los diarios, en los que a veces nosotros escribimos cómo son las personas o cómo son los sentimientos que tenemos en ese momento. Y también tenemos los instructivos, que en algunos de los casos nos describen cómo son los elementos para poderlos armar de manera adecuada, lo que sea que tengamos que armar. Por ejemplo, aquí tenemos el instructivo de una silla para bebés. Y finalmente tenemos los artículos argumentativos, que estos son los que defienden ideas o expresan opiniones. Como ejemplo tenemos las críticas de prensa o los artículos de opinión que podemos encontrar en periódicos y revistas. Aquí vemos claramente en este periódico que se trata de una crítica de prensa, porque vemos cómo el interior derecho del periódico dice:
Los puntos de vista y opiniones expresados por el columnista no son necesariamente de los mismos en el nuevo país. Entonces vemos que se trata de una opinión del columnista. Y recientemente tenemos las críticas de cine que podemos hacer en algunos blogs de internet. Aquí tenemos un ejemplo en los que el internauta nos comenta cuál es su opinión sobre la película que él vio. Hemos terminado con los tipos de texto según su intencionalidad, es decir, ¿qué quiero lograr con este texto? Si necesitan más ayuda o más información, ya saben que nos pueden mandar mensaje al foro de dudas o por mensajes de WhatsApp. Hasta la próxima.